Buenas tardes, amigos, hermanos que el día de hoy asisten, quizás anhelantes, quizás mucha curiosidad por este primer episodio de lo que consiste la primera temporada del Evangelio del Lonchecito. Gracias por la atención prestada. Gracias porque sabemos que de aquí para adelante este espacio es para ti, es para nosotros y es para todo aquel que en estos tiempos necesita una palabra no solamente de reflexión, sino también una palabra de edificación. Dicen que las iglesias y los templos están cerrados. Y en cierta manera quizá la parte arquitectónica, pero iglesia somos cada uno de nosotros. Como tal, la iglesia nunca se cerró. Y lo que nosotros estamos haciendo ahora es una labor o un acompañamiento pastoral para aquellos quienes están aún en casa, en confinamiento, no dejen de recibir la palabra de Dios. Así que gracias por cada uno de ustedes que fielmente ha decidido poder acompañarnos a estas transmisiones. Les doy francamente las gracias y vamos a empezar esta transmisión hablando un poco acerca de lo que es el objetivo y el propósito de este programa. Y en realidad que este programa ha sido pensado, ha sido soñado para poder llenar no solamente las expectativas, sino para que este lonchecito, esta merienda, pueda servir francamente como un aliciente nutritivo en estos tiempos de desesperanza, en estos tiempos de agobio, en estos tiempos de incertidumbre, y cómo cada uno de nosotros podemos nutrirnos del alimento espiritual. Por todo ello, el Evangelio del Lonchecito, para aquellos que nos siguen quizá de otras latitudes del planeta, el lonchecito es la merienda, es ese anticipo, ¿no?, a la cena. Es quizás ya cuando las personas, los seres humanos, requieren de un alimento. El lonchecito ya es como un pre a la cena. Entonces, aquí en Sudamérica desde mucho tiempo se acostumbraba a las 5 de la tarde a poder tener este anticipo, esta merienda al que le pusieron de nombre el lonche, ¿no? El lonche. Entonces, vamos a experimentar esta sensación de poder recibir este alimento especial. A las 5 de la tarde, científicamente el ser humano siente cierto tipo de nostalgia. Sabe que ya está pronta la noche y por naturaleza el ser humano necesita un acompañamiento, necesita una palabra, necesita edificarse con algo que lo pueda no solamente nutrir, sino que un eco resonante que no pueda venir tan solamente de un acompañante, de un miembro de la familia, sino que necesita una palabra que venga, como se dice metafóricamente,
del cielo. Un eco resonante. Muy bien. Hay prédicas y enseñanzas que nos ministran sobre el tema de la grandeza del águila, pero pocas nos detallan precisamente pues qué hizo esta imponente ave para llegar a ser un ejemplo para los hombres. Tanto así que llegó a ser digna de ser reconocido como el ave emblemática en las Sagradas Escrituras. Entonces, en el Antiguo Testamento, el águila es nombrado 29 veces y en el Nuevo Testamento es nombrado 3 veces. En total, 32 veces en toda la Biblia. Quiero leerles uno de los pasajes bíblicos que personalmente considero el más potente, el más motivador dentro de las Sagradas Escrituras. No estoy diciendo el único, pero concerniente al tema que vamos a tratar en toda esta semana, tiene que ver mucho. Creo que no hay ningún cristiano que no se haya preciado de haber recibido este rico manjar, que no solamente es poesía, sino que es verdad. Así que quiero que me acompañen, si es que tienen una Biblia a la mano, a Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Y el pasaje dice así: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Uno de los versos, vuelvo a repetir, no solamente más emblemáticos, sino uno de los más inspiradores. Y cómo cae bien en estos tiempos que necesitamos ser esas águilas. Vuelvo a dar lectura del texto. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vamos a ir explicando quizá este texto detalladamente a través de todo este lindo proceso en el que vamos a desarrollar progresivamente el contenido. Y va a ser muy importante también traer la parte metodológica, la parte didáctica, aquella parte en el que yo sé que ustedes se van a gozar al igual que yo. Yo no sé a quiénes le contaron relatos, a quiénes le contaron cuentos. Muchas veces nuestros padres nos los leían en la noche, ¿cierto? Y no hay mejor lectura de un cuento que hacerlo precisamente a esta hora. ¿Por qué? Porque yo no creo en los cuentos para dormir. Los cuentos y los relatos no son para dormir, no son diazepam. Los cuentos son para despertar la conciencia de las personas. Y les voy a contar el día de hoy, más que un cuento, un relato que yo estoy seguro que va no solamente a impactarlos, sino yo sé que este relato se va a quedar a vivir con ustedes como lo hizo conmigo. Es uno de los mejores relatos vivos, reales, que me ha podido suceder a mí, que alguien algún día me lo relató. Y déjenme decirles que este relato cambió mi vida, como yo sé que va a cambiar también la tuya. Así que prestan atención. El águila es una de las aves de mayor longevidad. Llegan a vivir entre 60 a 70 años, aproximadamente. Como pueden apreciar, tiene un paralelo también con la vida física del hombre, ¿no?
Pero a la mitad de su existencia, todas las águilas deben de tomar la decisión más importante que marcará el destino y la continuidad de sus vidas. El águila, si es que así lo decide, para tan duro desafío deberá alimentarse muy bien. Luego volará lo más alto que pueda hasta alcanzar la cima más elevada. Y ahí, en esa montaña, se quedará en un nido cercano a un paredón o dentro de una cueva, en donde ya no tenga la necesidad de volar por un tiempo. El plan es estar más protegida y pueda conseguir alimento de pequeños roedores y lagartijas hasta que luego pueda arrancarse el pico. Todo este proceso dura alrededor de 150 días, es decir, casi 5 meses, para hacer solo lo que el águila puede hacer. A la mitad de la vida del águila, ya las plumas, las garras y el pico se le han desgastado. En el cristiano, en las personas, suele ocurrir cuando se va perdiendo paulatinamente el primer amor en Cristo, o en las personas cuando van perdiendo el amor hacia la vida, hacia su propia vida. Hay un pasaje muy importante que está dentro de los profetas menores, y quisiera que me puedan acompañar a Miqueas capítulo 1, Miqueas capítulo 1, versículo 16, que tiene que ver mucho con este relato. Dice: ráete y trasquílate por los hijos de tus delicias, hazte calvo como águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Este pasaje es apropiado para este relato, para esta enseñanza, ¿no? Entonces, sigamos. Así que escondido allí, el águila, si es que hemos dicho decide vivir la otra mitad de su existencia, deberá tomar una decisión crucial en su vida, que consistirá, en primer lugar, golpear fuertemente su pico contra las rocas hasta que este pico se le caiga. Luego deberá esperar que nuevamente, pero ya renovado, le crezca el pico para extraerse las desgastadas uñas una a una. Cuando ya le hayan crecido las garras, se arrancará las viejas y también las sobrecrecidas plumas, y después de todos esos largos y dolorosos 5 meses de heridas, cicatrizaciones y crecimiento, deberá esperar allí en esa oscura cueva hasta su total regeneración para vivir unos 30 años más. ¡Wow! Quizá muchos de ustedes hayan escuchado o les hayan relatado esta historia que trata sobre la regeneración del águila. Y también podría ser nuestra historia. Y aún más en estos tiempos. Dice que el águila tiene que volar a un lugar donde va a estar encerrado por muchos meses. ¿No te recuerda ello a estos tiempos que nosotros estamos pasando dentro de casa? Porque este tiempo de confinamiento para muchos puede significar quizá ese momento crucial en el cual Dios quiere tratar contigo, quiere tratar con tu vida, y lo quiere hacer a través de ¿qué? Escúchame muy bien, a través del arrepentimiento, de la confesión, de esta regeneración que es la renovación a través de un arrepentimiento y de un perdón genuino por parte de Dios. Quizá este momento está hecho para que todo lo desgastado dentro de nosotros a través quizás de una mala vida,
de una mala experiencia de existencia en base a sufrimientos, pueda terminar y puedas llegar a ser una nueva criatura? Vamos a leer algunos pasajes de la Biblia que nos van a ayudar a poder comprender cómo es este proceso en la vida de una persona que decide seguir a Cristo y hasta de un cristiano que quizá ya ha perdido su primer amor. Así que quiero que me acompañen los que tienen una Biblia, si no de todas maneras vamos a dar relato a Segunda de Corintios, capítulo 4, Segunda de Corintios 4, y vamos a leer desde el versículo 7 al 10. Segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 10. Y dice la santa palabra de Dios: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué interesante que tenemos esta regeneración a través de Cristo en nuestros cuerpos, cuando Él precisamente habita en nosotros. No estoy hablando quizá de una regeneración celular, pero ¿por qué no? Porque los que tenemos en Cristo tenemos gozo, tenemos amor, tenemos todo el fruto del Espíritu Santo, que nos mantiene también joven, que nos mantiene sobrios, que nos mantiene vivos. Pero también en este versículo Pablo está hablándole a los corintios que cuando nosotros tenemos dentro a Cristo, nuestro espíritu se va regenerando día a día. Y así dice el texto: estés perseguido, nunca estarás desamparado. Y así seas derribado, nunca serás destruido. Qué hermoso pasaje para estos tiempos y para todos los tiempos que el ser humano tiene que vivir lidiando con todo lo que sucede en el transcurrir de su existencia. Sufrimiento siempre hay, dolor siempre hay, pero si nosotros no le damos la dirección correcta a estas situaciones que nos pasan muchas veces a manera de desafíos, pruebas, caos, muchas veces somos tentados ante nuestras propias debilidades. ¿Cómo sería también la vida del ser humano sin estos acontecimientos que lo único que hacen es madurarnos e ir en crecimiento en crecimiento? Y como dice el texto, sobre todo viviendo en esa fe que engrandece y hace engrandecer también al resto. Hay otro texto hermoso, y esto lo vamos a encontrar en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, versículo 3, y dice el texto: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¡Wow! ¡Qué hermoso pasaje! ¿Quién es el que sufrió? Pues Jesucristo. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, el nuestro ahora en Cristo, no se canse hasta desmayar. ¿Por qué estamos tocando estos versículos? Porque estos versículos nos hablan acerca de poder contener dentro de nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz que solamente Jesucristo nos las puede dar. Pero esto no es gratuito.
Esto no solamente sucede cuando escuchas un mensaje, sino cuando lo pones en práctica. Y precisamente, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, es la conclusión de este mensaje. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, como la regeneración del águila. Cuando uno entra a los caminos del Señor, todo es regenerado. Espíritu, alma y cuerpo, toda esa esencia trinitaria o tripartita es totalmente regenerado. Hay un pasaje en Abdías, capítulo 1, versículo 4, otro profeta menor, que dice: aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. A veces hay mucho ego, a veces existe mucha soberbia, pero Jesús nos enseña a nosotros humildad, nos enseña obediencia, también una inteligente sujeción que habla más de ser humillado a ser humilde, de servir a ser un servil. Entonces, encontramos un versículo paralelo en Salmos capítulo 36, versículo 6, que dice: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. En nuestra vida también nos toca sufrir procesos de conversión para no sucumbir ante esta vida de pruebas, a esta viña del Señor que muchas veces es dolorosa. Por eso tenemos que resguardarnos por algún tiempo en la reflexión, también en la enfermedad y otros en el duelo. Y en esos cambios regenerativos que muchas veces duelen, como así duelen también las verdades que nos cuesta admitir, pero que son los únicos o las únicas formas que van a generar ese verdadero cambio transformacional en la vida del ser humano. He dicho cosas en un contexto actual importante, como es, por ejemplo, guardarnos en la reflexión. Y estos tiempos de confinamiento, estos tiempos que estamos en casa, para algunos, y para los que ya salieron a trabajar, tuvieron también ese tiempo, es un tiempo de reflexión, aún más para los discípulos de Cristo en estos tiempos. Cuánto uno se debe de preparar en espíritu, en alma y cuerpo, para luego poder salir en su momento y poder testimoniar las buenas nuevas de Cristo Jesús. Por eso les hablaba, resguardarnos en la reflexión. Pero también les dije, resguardarnos en la enfermedad. Así también hay muchos hermanos, muchos conocidos y muchas familias que se encuentran en casa, quizás aún no en un hospital, quizás aún, por la gracia de Dios, no en la unidad de cuidados intensivos de algún hospital, pero sí quizá en su casa pasando una prueba muy fuerte, quizá alejados, retirados de la familia, en un cuarto pasando la cuarentena. Entonces también es un tiempo en el que el Señor trata con nosotros en la enfermedad. Recordemos a Job, que no retrocedió, que aún más su fe se afianzó hasta buscar la verdad trascendental, que no lo encontró en el consejo de los amigos, que eran consejos sabios, consejos también oportunos,
sino que tuvo que tener un tratamiento en su vida en la enfermedad. Dije también guardarnos en el duelo, porque hay otros que en estos momentos están pasando un tiempo de dolor por la pérdida de algún familiar, de algún amigo, de algún colega de trabajo. Y como en estos tiempos de duelo uno también puede aprender, uno también puede madurar. No nos alejemos del texto, del relato que hemos leído acerca del águila. El águila no la pasó bien. Todos esos 5 meses fueron meses de hambre, porque no pudo comer lo que el águila acostumbra a comer, su habitual nutrición, porque en ese momento estaba con mucho dolor porque se estaba arrancando las partes de su cuerpo y porque también estaba indefenso a poder quizás ser atacado por algún animal y no tener las defensas de su cuerpo a través del pico, de las garras, de las alas. Entonces, ¿cómo en estos tiempos también Dios trata con nuestra vida? Hermanos, déjenme decirles que las enfermedades no son solamente crisis y agobio. Las enfermedades también son maestros, que si las personas llegan a conectarse y a vincularse con el dolor de su cuerpo, pueden llegar a tener experiencias transformacionales y trascendentes en su vida. Muchas veces no nos contactamos o no nos conectamos con nuestro cuerpo. Muchas veces vivimos tan solamente en el pensamiento, tan solamente en la mente. Y como dice el dicho, solamente echamos de menos aquellas cosas, aún más algunos órganos, que lo vamos perdiendo, que se van deteriorando poco a poco. Así el águila, desnudo y desprotegido, sin garras, sin picos, sin plumas, será probado en su orgullo y altivez. Y de esa manera, su autofortaleza será puesta en confrontación en una férrea lucha de temores. Porque cuando uno está enfermo, ¿quién no siente temores? Hasta la mente muchas veces se aproxima a lo peor, a lo caótico. Mientras tenemos el cuerpo saludable, mientras no tenemos la salud resquebrajada, muchas veces ni nos damos cuenta ni no somos conscientes que somos también personas frágiles, seres que tienden también a la autodestrucción. Y no solamente es una férrea lucha de temores, sino también muchas veces de reniego. Y muchas veces cuando nos enfermamos es cuando recién levantamos la mirada al cielo y le reclamamos a Dios: ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Si hay tanta gente mala en el mundo y tú aún los conservas. Y empieza a haber un proceso de diálogo con Dios muy fuerte, ¿no? Que quizás nunca lo tuviste cuando estuviste sano, pero que era y que es muy, pero muy, muy importante, muy necesario y muy imprescindible, diría yo, porque eso va a abrir tu conciencia y va a despertarla a poder reconocer de que hay un ser superior que, ¿por qué no?, puede hacer el gran milagro en tu vida. No toda enfermedad es para muerte, sino que hay enfermedades para prueba. Y eso nos enseña Job, eso nos enseña David, eso nos enseña el profeta o los profetas. Y eso finalmente nos enseña Jesucristo y Pablo. Entonces, todo este proceso, mis hermanos, nos sirve ¿para qué?
para formar carácter. El crecimiento y la evolución de una persona se mide por la madurez expresada en el compromiso. Y con esto termino por el día de hoy. Con el compromiso a seguir un propósito en la vida y así poder cumplirla. Hay muchas personas que me llaman y se contactan conmigo y me dicen: hermano Pedro, quisiera que por favor ore por mí o por la salud de algún familiar que se encuentra quizá no solamente por COVID, sino se encuentra quizá mal por alguna otra enfermedad. Y yo siempre le respondo, cuando se trata de un familiar quizá lejano, yo le digo: yo voy a orar por él, pero no porque mi oración tenga algo especial, no porque mi oración sea milagrosa, sino voy a orar en acompañamiento a tu oración y a la oración del enfermo. ¿Por qué hago esto? Porque la enfermedad es un despertar de conciencia y muchas veces se escuchan los testimonios que es precisamente esa enfermedad lo que motivó a que el ser humano pueda contactarse con la fuente de vida, que es el Creador. Muchas veces Dios utiliza la enfermedad para poder crear esa alarma, esa campana, y poder darnos cuenta que no somos seres indestructibles, que no somos superhéroes, sino que somos super cristianos cuando identificamos a Jesucristo que murió por nosotros en la cruz y dice que sus dolencias las dejó también por nuestras enfermedades, y de esa manera hacemos justicia. Entonces hay otras personas que me dicen: hermano Pedro, quiero que ore por mí. Y yo le digo: ¿y qué tiene tu oración que no tenga la mía? No, es que usted está más cercano de Dios. ¿Por qué? ¿Porque estudié en un seminario de teología? No. Es más, si tú te adhieres a la justicia de Dios, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, pero eso no significa que Dios hace oídos sordos al clamor del pecador. Si no, recordemos a Jesús en la cruz, el ladrón bueno y el ladrón malo. Yo no sé de dónde se sacó ese término, los dos robaron, pero dice que él alcanzó la bondad. Al menos así lo entiendo yo, porque es llamado el ladrón bueno, porque encontró la bondad y la generosidad en Cristo Jesús cuando lo reconoció y como que lo identificó como Dios. Y le dijo que dentro de muy pronto estarían juntos gozando del paraíso y del reino celestial. Entonces es momento que nosotros podamos identificar y reconocer a Dios como nuestro Salvador y no esperar la enfermedad, no esperar el contagio, no esperar la vejez, si es que podemos renovarnos en este tiempo. Este tema da para más, y qué lindo no poder agotarlo, sino seguir profundizando en las enseñanzas del águila y cuántos nos enseñan y cuánto podría ser el modelo que quizá nosotros necesitemos, este modelo ejemplar para poder día a día crear esa regeneración transformacional en nuestra vida respecto a nuestra relación y a nuestra comunión con nuestro Padre, no solamente celestial, sino con nuestro Padre terrenal que habita dentro de nosotros. Gracias por la atención prestada.
conmigo será nuevamente en el Evangelio del Lonchecito. Nos estaremos volviendo a ver, Dios mediante, el miércoles a esta misma hora, las 5 de la tarde, hora peruana. Y pueden también, los que gusten, comunicarse conmigo a través de mi Facebook personal, Teólogo Pedro Baldo. Muchas bendiciones y que este lonchecito haya podido ser no solamente nutritivo, sino también oportuno como alimento espiritual para vuestras vidas. Los espero, Dios mediante, el día miércoles a las 5 de la tarde en un episodio más del Evangelio del Lonchecito. Gracias por su atención prestada. Bendiciones.